pregunta de investigación. Entonces, la semana próxima ya todo el mundo tiene que tener ya su pregunta de investigación ubicado y su título. O sea, tienen que saber cuál es su título y cuál es la pregunta de investigación. Perfecto. Así vamos trabajando semanal. Los grupos ya están hechos, ¿no? Ya saben quiénes en cada grupo, ¿no? Vean, y los grupos están listos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a trabajar entonces con... Ok. Pueden ver la presentación, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ok. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Bien. Traten de hacer medio. Dile a mami que si ella puede, que por favor que se calle. Apaguen los micrófonos, niños. Ya. Ok. Esa es la pregunta que hacen todo el mundo cuando terminan su internado, están mediados de internado. ¿Cómo hacer mi trabajo de tesis? Esa es la pregunta, la última pregunta que usted hace durante su carrera de medicina. Entonces, otra pregunta es, ¿por dónde vamos a comenzar? Ese es el problema grave, que nadie sabe dónde ya va a comenzar a trabajar. Está en una confusión tremenda. Entonces, ¿por qué investigamos? ¿Por qué investigamos? Es para dar estamos en la búsqueda de una respuesta, ¿sí? Entonces, usted me dice, estamos haciendo la tesis para salir de eso, para irnos, ya, no queremos estar más en la universidad. Pero en realidad, si queremos pensar decentemente, nuestro propósito es responder a una pregunta. Investigamos, estamos haciendo esa tesis para responder una pregunta. Entonces buscamos una respuesta. Y para dar una respuesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que tener antes de dar una respuesta? ¿Necesitamos qué? Necesitamos una pregunta. Entonces, el primero, el Big Bang, el más grande de todo, el comienzo de todo es, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta de investigación de nosotros. Entonces, vamos a ver cómo podemos elaborar nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo vamos a buscar? ¿Qué tenemos que hacer? Durante esta semana, ustedes tienen que buscar una pregunta a lo que van a responder durante su proceso de elaboración de tesis. Entonces, ¿cómo podemos identificar una pregunta de investigación? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? No se está escuchando, doctor. Activa el micrófono. Doctor, ¿Me activa. está escuchando? Ahora sí, que yo le cerré Pero ¿dónde me quedé? comenzando esa diapositiva. Actívelo, doctor, el micrófono. Doctor, su micrófono.
Actívelo. Ya, doctor. Si tú tienes que hacerlo, no yo, Andy. Ya yo ya Lo que pasa es que tú estás apagando todo y me deja mudo. ¿Entiendes? ya se lo puse. Ah, ok, muy bien. Entonces, vamos a una clínica o un hospital, vemos algún problema de salud. Eso nos provoca una inquietud y entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Okay? Por ejemplo, van a una clínica, a un hospital, ven pie diabético, tienen muchos pies diabéticos y están cortando los pies, amputaciones. Entonces eso te genera una inquietud. Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué llega tanta gente que debemos amputar su pierna? Entonces, esa es una pregunta que te inquieta. Entonces, tú puedes comenzar a hacer un trabajo, una tesis sobre esa pregunta. O puede ser ambiente de estudio, donde tú estás estudiando en universidad. Ve que algunos profesores tienen un método raro para dar clase, que cuando comienza a hablar te da sueño. Bueno, tú investiga. ¿Cuáles son los métodos que están usando los profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para impartir docencia? ¿Y por qué a 50% de la gente está dando sueño? Y otros 50, 25 no entienden absolutamente nada. Entonces, eso te genera una inquietud. Esa es tu pregunta de investigación. ¿Ok? Investiga, dicen, ven acá, ¿por qué cuando apagan las luces y ponen diapositivos todo el mundo duerme? Esa es una inquietud, ¿sí o no? Entonces ahí comienza tu pregunta de investigar. Vamos a investigar por qué cuando ponen, proyectan algo en la pared y en 15 minutos todo el mundo está roncando. Porque cuando apagan la luz todo el mundo está durmiendo. ¿Por qué? Entonces esa es una pregunta de investigación. O por qué la gente que no desayunan y vienen no pueden generar, no entienden la clase por hambre. Esa es una pregunta de investigación. O en tu barrio, si hay algún problema en el barrio, en ciudad, que tú piensas que es bueno dar una respuesta, esa es una pregunta que tú puedes formular para responder. Si estoy hablando de cosas que tú puedes ir indagando a ver cómo tú puedes dar respuesta. También puede ser un artículo científico que tú estás leyendo. Por ejemplo, estás leyendo un artículo que recién salió de COVID-19 y ve que algunos pacientes están desarrollando coagulación sanguínea, coagulación intravascular diseminada. Y tú dices, ven acá, ¿por qué? Entonces, esa es una pregunta de investigación. Y tú vas y sigue esa ruta, genera una pregunta para responder. O sea, leyendo un artículo, si tú no los artículos, tú no sabes dónde vamos, qué tenemos que hacer, qué es lo que falta. Se tienen que leer artículos científicos, artículos publicados en revistas indexadas, no los artículos que están en blog de alguien que escribió, no, sino artículos científicos. También medios de comunicación. Por ejemplo, yo estaba preparando una exposición sobre COVID-19, vi que, por ejemplo, en Estados Unidos, un zoológico, en Bronx, una tigra, comenzó a toser y con fiebre. Entonces los felinos también pueden ser transportadores y vectores para ese virus. Esa es una inquietud, ¿sí? Entonces yo quiero ir ahora trabajando sobre los gatos que andan en los barrios, a ver si da positivo. Si dan positivo, entonces, ¿quién está llevando ese virus a los barrios? A los gatos. ¿Me siguen? Esa es una forma para tú generar preguntas de investigación. Condiciones médicas familiares, si un papá tuyo tiene algún problema, o tu abuela personal de cada uno. Entonces, o apasionado por una pregunta. De chiquito tú quieres saber por qué tal cosa pasa.
Esa es una inquietud personal de cada uno. Entonces, la pregunta de investigación es la zapata de tu trabajo. Si está flojo, no vas a poder hacer absolutamente nada y el edificio caerá pronto. Entonces, la pregunta que tienes que generar, hacer la pregunta te ayuda a construir esa investigación como un edificio con mayor fortaleza. Si no tiene esa base, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos que revisar el tipo de calidad de investigación que ya han realizado anteriormente en el área de interés para guiarnos el desarrollo de una pregunta. Siempre tenemos que saber qué han hecho, qué falta hacer. Entonces, vamos a suponer que uno de ustedes quiere investigar. Vamos a abrir los micrófonos. A ver, alguno de ustedes tiene alguna inquietud. Si tiene algo que quiere, cualquiera puede levantar la mano y decirme algo. Alguna inquietud personal o leyó algo y quiere trabajar. Pueden comenzar uno por uno. Ustedes mismos pueden prender su micrófono. Vamos a ver. ¿Alguien? Trastorno del sueño en estudiantes, por ejemplo. ¿Trastorno? De sueño en estudiantes de medicina. Okay. Trastorno del sueño de los estudiantes. Ok. ¿Por qué te inquieta esa pregunta? Porque es frecuente escuchar que no duermen, que pueden dormir, o cuando tienen que estudiar si quieren dormir, entonces podría ser. Ok, es una pregunta que te inquieta, tú quieres responderla. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, Sí. buenas tardes. Yo tengo una inquietud. Ajá. O sea, lo mío va dirigido como a los arroyos. La contaminación en los diferentes arroyos en la ciudad de Santiago. Okay. He visto cómo están llenos de desechos, basura, y eso genera mucho mosquito. Y, O sea, contaminación ambiental, te inquieta. Sí. Muy bien. Ok. Vamos a poner esos dos ejemplos. Trastorno de sueño y contaminación ambiental. Para que vean cómo vamos a ir construyendo preguntas de investigación. Perfecto. Entonces, ahí te inquietó algo, ¿no? Dices, caramba, yo quiero trabajar sobre trastorno de sueño en los estudiantes de la universidad y quiero trabajar sobre contaminación ambiental en los ríos y ver por qué tanto contaminación. Perfecto. Entonces, pongan atención a ese acrónimo. Tienen que responder a ese acrónimo. Lo voy a explicar ahora. Ese acrónimo es muy famoso, se llama FINER o FINER, como ustedes quieren llamar. F es factibilidad. I para interesante, la pregunta. N, que sea una pregunta novedosa. E, que sea una pregunta ética. Y R, que sea relevante. Entonces, ¿cómo se llama? FINER o FINER, ¿no? Factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Vamos a ver. No. Eso lo tienen que memorizar, porque en base de eso usted lo va a hacer su pregunta de investigación. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Factible. En términos de recursos, primero tienen que pensar si tienen tiempo, si tienen dinero, recursos para hacer ese trabajo y si tienen el lugar adecuado para hacer ese trabajo. Si tienen tiempo suficiente, tienen recursos, dinero, gente que pueda ayudar. Vean, Sí, señor. parece que se va a acabar los minutos. Me dijo Entonces lo vamos a reconectar otra vez si se cae la llamada. me dijo que es ilimitada la llamada ahora.
Ok, seguimos entonces. Si cae la llamada, vuelven, se reengancha. ¿Está bien? Perfecto. Ok, entonces, vamos a ver si es factible hacer ese trabajo. Perfecto. Por ejemplo, yo dice, mira, yo quiero trabajar sobre mortalidad de cangrejo en Boca Chica. Quiero ver cuántos cangrejos se mueren en Boca Chica. Pero tú tienes que coger de Santiago a Santo Domingo todos los días a contar con los cangrejos muertos. ¿Tú crees que es factible ese trabajo? No es factible. No tienes dinero para pagar pasaje, no tienes tiempo, entonces no puedes hacer ese trabajo. Punto. Ya. Se cayó. Olvídate que tú no puedes hacer ese trabajo. Ahora, si te dan un carro y te da un chofer y dice, ahora sí, vamos a trabajar, ¿sí o no? Pero si no tienes esto, no puedes hacer nada. Entonces, factibilidad. Si es factible o no. Eso es primero que tienen que hacer. Por ejemplo, el semestre pasado, los muchachos querían trabajar sobre microorganismos que producen diarrea en pacientes diabéticos. Entonces ellos trabajaron y al final, cuando fueron a buscar microorganismos, ninguno de los pacientes que tenían diabetes con diarrea tenían cultivo, un coprocultivo. Entonces, es factible. Si tú no tienes un cultivo, ¿cómo diablo tú vas a saber cuál es el microorganismo que está ahí? Y al final, cuando ya están hartos y cansados, ya tienen su trabajo hecho, quieren hacerlo ya para hacer tabla. Pero no tenemos esos datos. ¿Me siguen? ¿Qué quiero decir? Primero tienen que saber si lo pueden hacer, si todos los recursos están en la mano para hacerlo. Si no, no deben comenzar. Perfecto. Por ejemplo, los ríos y arroyos, yo quiero saber la contaminación. ¿Cómo tú vas a verificar si están contaminados o no contaminados? Tú tienes que tener un laboratorio de microbiología. Tienes que tomar muestra a cada río y arroyo en Santiago y llevar a un laboratorio de microbiología y ver si está contaminado o no. ¿Y qué microorganismo tiene? ¿Tú tienes un laboratorio de microbiología que pueda hacerte todo eso gratis? No lo tienes. Tú puedes ir a todos los ríos, arroyos en Santiago, tomar una muestra todos los días 5 o 6 veces diario. No lo tienes. Tienes que pensar desde ahora. No que a mí me gusta, ay, qué lindo, los ríos, arroyos, a ver si por qué están contaminados. Tú tienes que saber si tú tienes tiempo, dinero y los laboratorios para hacer esto. Si no tienes, no debes comenzar, porque vas a fracasar. ¿Me sigue? ¿Qué quiero decir? Si primero tienen que pensar, ¿es factible o no factible? Y ese es el primero, es el más importante, es esto. Antes que comienzan cualquier cosa, de que yo quiero trabajar sobre tal cosa, no, primero ver si es posible o no. Y cómo tú quieres, o sea, cómo debes preguntar a ver si es posible o no. Tienes que hablar con quién, con los expertos. Tú vas donde la profesora Guillermina dice, profesora, ¿usted cree que es factible si yo busco una muestra de cada río, arroyo, lo traigo en laboratorio de microbiología? ¿Usted lo puede cultivar? Ella dice, sí, yo te voy a ayudar, te voy a cultivar esa muestra. Ya te dio una esperanza, ¿sí o no? Ella es una experta, dice, sí se puede, entonces tú dices, arrancamos. Pero si ella dice que no, olvídate. Deja eso a un lado. ¿Entienden? Ok. Vamos con otra. Recuerden que la otra era I, que era interesante, ¿sí o no? La pregunta que tú haces, ¿es interesante o no? ¿Es interesante para la persona que trabaja en esa área? Perfecto. Contaminación de los ríos, excelente. Es un asunto medioambiental, perfecto. Trastorno de sueño en los niños, perfecto. En los estudiantes. Perfecto. Es una pregunta interesante. Entonces, tiene el segundo dato. Muy bien. Y si eso te ayuda a resolver algún problema, si trastorno de sueño me va a ayudar para mejorar la calidad
de comprensión de los estudiantes. Si yo busco la causa, va a ayudar. Si yo identifico cuál es el microorganismo que se encuentra en cada río y la causa de contaminación, si yo puedo ayudar a mejorar el ambiente, el medio ambiente en Santiago. Entonces, la difusión de los resultados ayuda a resolver algún problema. Sí, entonces algo interesante. Ahora, mortalidad de cangrejo es algo interesante. ¿A quién le importa cuántos cangrejos se van a morir en Boca Chica? A nadie. Entonces no es interesante. No tiene que seguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consultar con los expertos. Ok. Ahora, novedosa. Tiene que ser algo novedoso. No sea como tesis de nosotros, que todo el mundo quiere buscar prevalencia de tal cosa, incidencia de tal cosa. Porque queremos salir de eso. Pero que es algo novedoso, no. Nada de novedad tiene. Entonces estamos repitiendo lo que hicieron los anteriores, lo cambiamos, lo maquillamos, ¿para qué? Para salir a paso y entregar la tesis y amén. Vamos para pasantía y para especialidad. Pero en realidad no estamos haciendo nada novedoso. Entonces, si no es novedosa, entonces tampoco tiene el criterio para hacer una investigación. Ok. ¿Es ético o no es ético? Es muy importante. Por ejemplo, ¿es ético preguntar a los estudiantes de medicina si tienen trastorno de sueño? No es como entrar en su vida personal. No, o sea, tenemos que pensar si es ético lo que vamos a hacer o no. Por ejemplo, hay gente que están pensando hacer un trabajo en mujeres embarazadas, adolescentes embarazadas. Pero el primero que tienen que preguntar es, ¿ético ir donde una muchacha de 15 años y preguntar cuándo fue su primera relación sexual? Porque es una menor, ¿sí o no? ¿Cómo tú vas a formular esa pregunta? Ella debe estar en presencia de un adulto. Entonces, ¿es ético preguntar a ella sobre su vida sexual? No es ético. Entonces, eso tú no lo puedes hacer. Tienes que ir pensando, ok, yo lo voy a hacer ese trabajo, pero en protocolo de mi estudio lo voy a poner que debe estar en la presencia de un adulto. ¿Me entienden? Entonces, factible, interesante, ¿qué más? Novedoso, ético, ¿y qué más? Convertir una, lo voy a poner otra vez para que vean. Factible, interesante, novedoso, ético, y por último, que está ¿qué? Relevante. O sea, si relevancia significa si está aportando algo nuevo, que se puede ayudar, se puede aplicar a la vida real. ¿Me entienden? Esos son fines, 5 cosas que tienen que tomar en cuenta para formular su pregunta de investigación. Entonces, a partir de ahora, ustedes van pensando, van leyendo artículos, pensando si hay algún problema que quiere resolver y aplica ese acrónimo para la semana próxima. ¿Ok? Ahora, pregunta de investigación, ya lo tienes. Ok, yo sé, yo estoy seguro que apliqué acrónimo FINER y me da algo bueno, va a salir de ahí. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Tienes que aplicar ahora ese acrónimo también. Ese acrónimo se llama PICOT. ¿Qué significa PICOT? Primero, antes de decirte qué significa PICOT, recuerden que tenemos 2 tipos de investigación. Uno, que son investigaciones experimentales. ¿Qué significa investigación experimental? Que tú vas, por ejemplo, tú tienes un medicamento nuevo, medicamento A. Dígame. Que interviene el investigador. Dime. Que el investigador interviene. Exactamente. Por ejemplo, tú tienes un medicamento A, que es para investigarte y fabricaron para dolor. Tú dices, ok, ese medicamento es para dolor.
Ahora yo quiero compararlo con diclofenac. Entonces tú buscas dos grupos de pacientes, a uno aplica diclofenac, a otro aplica el medicamento A, que es algo novedoso, ¿sí o no? Entonces compara. Ahí tú estás interviniendo en algo. Ese es un estudio experimental, donde hay intervención, ¿ok? Un 99.9% de los estudios que usted lo van a hacer no es experimental, es observacional. ¿Qué quiere decir? Que usted no va a hacer absolutamente nada interviniendo en nada, solamente van a ir observando lo que está pasando. Por ejemplo, van a un hospital, ver cómo los médicos, con qué tratamiento están bajando la presión arterial, una crisis hipertensiva. Usted no va a poner medicamento en la boca del paciente. Dice, no, a este nos vamos a dar, por ejemplo, 50 miligramos de captopril, a aquel vamos a dar 25 y a otro vamos a dar 200, a ver cuál baja más rápido. Eso es experimental. Pero si tú vas a ver qué están haciendo los residentes sin intervención, es un estudio que observacional. ¿Entienden la diferencia entre los? Uno es que usted interviene a hacer algo, el otro usted no hace nada, solamente observa y apunta. Entonces, la mayoría de los estudios que para tesis, temas de tesis nosotros, son observacionales. Ojalá un día alguien haga un estudio experimental. Usted puede ir haciendo un estudio experimental. Si quieren hacerlo es perfecto. Es algo totalmente diferente de lo que han hecho durante miles de años en la UAS. Desde el tiempo de Cacata hasta ahora. Todo lo que hemos hecho es observacional. Observacional y no, eso no es una investigación, eso es observar qué es lo que está pasando. A eso le gustan los epidemiólogos. Si Virginia está aquí, si está ahí, me dice si es el mejor de todos. Pero en realidad, eso es trabajo de los epidemiólogos. Los científicos de verdad, los que investigan y descubren cosas, hacen trabajos de experimento. ¿Me entienden? ¿Quién no está ayudando ahora? Los estudios experimentales no están ayudando en casos de COVID, ¿sí o no? Están buscando los medicamentos. Dicen, mire, hidroxicloroquina, esa dosis funciona porque buscamos dos grupos. A un grupo pusimos acitromicina, a otro hidroxicloroquina. Y vemos que hay otro grupo pusimos hidroxicloroquina, acitromicina. Vemos que lo que usaron las dos, hidroxicloroquina, acitromicina, se recuperaron más rápido. Ese es un tipo de estudio que experimental, porque usted está interviniendo en tres grupos y está poniendo la dosis diferente. ¿Me sigue? Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver qué es el acrónimo PICOT. Entonces, aplicamos acrónimo FINA, ahora vamos para el acrónimo PICOT. P, personas. ¿En quién tú vas a trabajar? ¿En qué grupo? Población, paciente, quiénes son. Tú tienes que definir sobre qué tú vas a trabajar. Por ejemplo, la muchacha que quería trabajar sobre trastornos del sueño, su población es que estudiante de medicina, punto. Por ejemplo, tú quieres trabajar sobre contaminación ambiental, entonces el objeto de tu trabajo no son personas. ¿Qué son? Los ríos, ¿sí? Contaminación de los ríos. Entonces, ese es tu P. Si estamos hablando sobre mortalidad de cangrejo, ¿cuál es la población mía? Los cangrejos. ¿Me sigue? Eso tienen que definir. Intervención. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que este PICOT es para estudios intervencionales, experimentales. ¿Okay? Por ejemplo, intervención. Quiero intervenir. Tengo dos medicamentos. Uno A, otro medicamento B. Y quiero ver cuál funciona. Entonces, intervención tuya va a ser el medicamento nuevo. ¿Sí? Ok. C, comparación. Grupo de comparación y control. O sea, ¿con qué tú quieres comparar? Tú tienes dos grupos, quiero comparar el grupo A con grupo B. ¿Entiendes? O
Desenlace, ¿qué tú estás buscando? Ok, quiere decir que el medicamento que estoy ensayando mejora más rápido, por ejemplo, el dolor. ¿Ok? Eso es la comparación. Y desenlace es mejorar el nivel de dolor. Y el tiempo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un medicamento nuevo, lo investigué en los animales y ahora es seguro uso. Vengo en fase 1, agarro 50 personas con dolor menstrual, 50 mujeres con dolor menstrual. Digo, mire, ese medicamento yo quiero ver si mejora la dismenorrea. Entonces, 50 personas, busco 25 mujeres, uso Ponstan, ¿no? Para el dolor, y otro 25 uso el medicamento nuevo, medicamento A, o X, lo que quiera. Entonces, ¿cuáles son las personas que participan en ese estudio? ¿Sobre quién estamos trabajando? Sobre mujeres que tienen dismenorrea. Esa es mi población. Intervención, ¿qué es la intervención? Usar el medicamento X, ¿sí? Esa es mi intervención. Comparación, ¿qué es lo que estoy comparando? Comparando mejoría del dolor entre ¿cuántos grupos? 2 grupos. Esa es la comparación. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué quiero buscar? Mejoría ¿de qué? De dolor. ¿En qué tiempo quiero hacer esto? En 2 meses. ¿Me sigue? Entonces, para hacer una pregunta de investigación, si es experimental, tiene que responder todas esas preguntas. Perfecto. Ok. Por ejemplo, ¿quieren saber otro ejemplo? ¿Quieren saber si los niños que juegan más de 4 horas con videojuegos tienen mejor rendimiento? Por ejemplo, tú tienes 2 juegos de PlayStation. Juego A, juego B. ¿Ok? Y tú quieres saber si el juego A ayuda a los niños a mejorar, por ejemplo, su rendimiento en matemáticas. Entonces, tú tienes 2 juegos, ¿no? A y B. Entonces, ¿quién quiere trabajar? ¿Cuál es la población tuya? Niños, por ejemplo, debajo de 5 años o 6 años. ¿Qué intervención tienes? Ver si juego A mejora el rendimiento de los niños en matemáticas. Esa es tu intervención. Entonces, ¿estás comparando cuántos grupos? 2 grupos. C, comparación. ¿Cuál es tu outcome? O sea, ¿qué quieres demostrar? Que el juego A mejora el rendimiento académico. ¿Me sigue? ¿En qué tiempo tú quieres hacer esto? En 2 semanas. Ya respondiste toda esa pregunta. ¿Entendido? Eso es un estudio experimental. Cuando tú intervienes a algo, tú das a un grupo un juego, a otro grupo otro juego. A un grupo tú das un medicamento A otro das un medicamento B. O sea, tú estás interviniendo en las cosas. Ahora, si el trabajo es observacional, solamente ver y apuntar los datos, el PICOT cambia su acrónimo a PECOT. Es lo mismo. Tú tienes que definir la población. Ahora, en vez de intervención, aquí, ¿qué tú tienes? Exposición. ¿Me entienden? Exposición significa, tú agarras 2 grupos de personas y tú ves, por ejemplo, la noticia sobre COVID-19, ¿a cuál grupo está afectando más? Por ejemplo, buscas un grupo de médicos que están en su casa trancados, que no han salido. Otro grupo que son médicos que están, neumólogos, que están adelante. Entonces, tú mandas un cuestionario y tú preguntas a esos 2 grupos, ¿cuál tiene mayor nivel de estrés? Tú no estás haciendo absolutamente nada, tú estás nada más apuntando los datos que ellos te van a suministrar, ¿sí o no? Entonces es un estudio ¿de qué tipo? Observacional. Tú estás observando, tú no estás interviniendo en nada, tú no estás aumentando el estrés de ninguno de ellos.
Tú estás viendo si el estrés, exposición a estrés, está haciendo daño a cuál grupo, ¿sí? Entonces, la persona va a ser ¿qué? Médico dominicano, que viven en Santiago. ¿Cuál es la exposición? Niveles de estrés, ¿sí? C. Estás comparando dos grupos. Un grupo que está en su casa, que no han salido, otro grupo que están en cuidado intensivo. ¿Cuál es qué está buscando? ¿Qué resultado estás buscando? Nivel de estrés en ese dos grupos. ¿En qué tiempo? En un mes. Entonces, es el estudio que observacional. Recuerden que los estudios que son experimentales y se refiere a qué? La intervención. Y los estudios que son observacionales y convierten en qué? En E, que es la exposición. ¿Bien? Pregunta hasta ahora. Preguntas. Nadie. Están durmiendo. No, estamos aquí, pero no. Bien. Vamos claro. Todo está bien claro. Sí, profe, Ahora estamos sí. aquí. Sí, Ok, doctor. ok. Está bien. Sí, porque algunos de ustedes son unos tigres que lo dejan la cámara ahí y se van. Yo conozco todos esos trucos. Entonces, vamos a seguir entonces. Aquí tengo algunos ejemplos. Disminución de días de internamiento hospitalario con uso de esteroides en pacientes Con COVID. Tú quieres saber en los pacientes que están ingresados en la unidad de cuidado intensivo, si uso de esteroides disminuye los días de ¿qué? De internamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A un grupo tengo que dar esteroides, ¿sí o no? Y a otro grupo no doy esteroides. ¿Qué estoy haciendo? Es un estudio experimental, intervencional, o es un estudio observacional. ¿Quién me puede responder? A un grupo voy a dar esteroides, a otro grupo no. ¿Qué tipo de estudio es? Experimental. 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 Es un Experimental, doctor. Exactamente. Es un estudio experimental. Porque estoy interviniendo en tratamiento de mi paciente, ¿sí? Entonces tengo que formular ahora mi PICOT, ¿sí o no? Después que hice mi FINER, me dio bien, es factible, que yo puedo hacer, todo. Ahora doy con PICOT. Disminución de días de internamiento hospitalario con uso de esteroides. El P, ¿en cuáles pacientes estoy haciendo ese trabajo? En pacientes que están ingresados en cuidado intensivo, ¿sí o no? En un hospital tal. ¿Con diagnóstico de qué? De COVID-19. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi intervención? ¿Uso de qué? De esteroides. Esa es mi intervención, ¿sí o no? Comparación. ¿Con quién estoy comparando? Dos grupos. Un grupo que tiene esteroides, otro grupo que no tiene esteroides. Y solamente está usando otro medicamento. Días de internamiento en hospital. Eso quiero ver si está bajando días de internamiento. Quiero saber si pongo esteroides, el paciente en vez de quedarse 2 semanas, puede quedarse, por ejemplo, 10 días. Y el tiempo de estudio, ¿qué tiempo voy a durar haciendo ese estudio? 2 meses. Está bien claro, ¿no? Ese es PICOT para estudios observacionales. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Quiero ver factores de riesgo cardiovascular en los pacientes que tienen COVID-19 que están conectados a un ventilador. En este caso, ¿qué voy a hacer? Solamente voy a unidad de cuidado intensivo, ¿sí o no? No haré nada. No voy a poner esteroide a uno, a otro no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a los récords y voy a apuntar.
o fumador. Ok. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando los factores de riesgo de los pacientes que están en ventilador. Y comparo con otros pacientes que no están conectados al ventilador. Y veo, por ejemplo, tengo 20 pacientes en ventilador con 3, 4 factores de riesgo y los que no están conectados tienen, por ejemplo, 2 factores de riesgo. ¿Qué me dice? Que los que tienen mayor factores de riesgo tienen mayor posibilidad de conectarse ¿a qué? Al ventilador. Eso quiero demostrar. ¿Me están entendiendo? Este es un tipo de estudio que observacional. Yo no voy a intervenir en nada, no voy a hacer absolutamente nada que no registrar los datos. Entonces, ¿cuál es el acrónimo que vamos a aplicar? PECOT. ¿Qué quiere decir PECOT? Población. ¿Quiénes son la población que vamos a estudiar? Todos los pacientes que están ingresados, ¿no? En hospital, en cuidados intensivos, podemos dejar porque están en el ventilador. ¿Cuál es la exposición? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esos pacientes? Los factores de riesgo. De riesgo cardiovascular. ¿Cómo es? Los factores de riesgo cardiovascular es lo que vamos a estudiar. Exacto, esa es la exposición. Comparación con los pacientes, comparamos con los que no están conectados al ventilador. Entonces tenemos dos grupos. Un grupo que está conectado, otro grupo que no está conectado. ¿Y qué quiero demostrar? Que uso de ventilador en pacientes con riesgo cardiovascular con COVID-19 es más. ¿Y en qué tiempo voy a hacer esto? En 2 meses. Entonces, eso es un estudio tipo ¿qué? Observacional. Entonces, a partir de ahora, van a ir pensando qué tipo de estudio van a hacer. ¿Es experimental o observacional? La mayoría va a ser observacional, pero si es experimental, mejor todavía. Perfecto. Tiene que aplicar FINER o FINER, si es factible, si es interesante, etcétera, etcétera. Y tiene que aplicar el PICOT o PECOT, si es experimental o es observacional. ¿Entendido? Ahora, por ejemplo, la muchacha que quiere trabajar con trastorno de sueño, vamos a aplicar eso ahora mismo. El PECOT. ¿Quién es ella? ¿Puede hablar? Soy yo. Sí. Ok, vamos. Aplícame el PECOT para los estudiantes que tú vas a estudiar el trastorno del sueño. La población serían los estudiantes de medicina. Muy bien. Sigue. La E, ¿qué es lo que significa? Exposición. Es la exposición. Serían el trastorno del sueño que padecen, si lo padecen, Ok. si tienen algún problema. Exacto. Trastorno de sueño en ello. Ok. La comparación con estudiantes que no tienen ningún trastorno, pero que al igual son estudiantes de medicina. Sí, pero tú puedes, tú puedes buscar dos grupos. ¿Me entiendes? Ahorita yo te lo voy a explicar cuál es el problema de tu investigación. Yo te lo voy a explicar ahorita. Pero vamos a suponer que tú quieres investigar trastorno de sueño entre los internos y los que están en paramédica. ¿Está bien? Okay. Tú Sí. quieres decir, porque tiene que tener sentido. Tú no puedes venir, yo quiero investigar trastorno de sueño en los estudiantes. ¿Y para qué tú quieres estudiar? ¿Con qué tú quieres comparar? ¿Qué tú quieres hacer? Vamos a responder todo eso. Ahora tú dices, no, espérate. Yo quiero demostrar lo que están en internado de cirugía, cogen más lucha los que están en internado de ciencia social, se dice así, o rotación social. Porque lo que cogen menos lucha. Entonces, tú comparas trastorno de sueño en ese grupo. Dime. ¿Se podría también comparar con estudiantes de otra carrera? Seguro que sí. Sí, perfectamente. Pero, Ok, gracias. pero diciendo eso, que yo voy a estudiar
trastorno de sueño entre los estudiantes de medicina es demasiado amplio. Ahorita vamos a hablar de preguntas de investigación estrecha y La amplia. idea, o sea, es la ¿Me idea, sí, sigues? pero todavía no se había desarrollado. Exacto, sí, sí. Pero por eso es que vamos a ir dando forma. Tú ves que ahora te va a dar problemas. Dice, yo quiero estudiar sobre trastorno de sueño en los estudiantes de medicina. Pero ¿cuál estudiante? Tú no me dices Santiago, Santo Domingo. Tú no me dices en qué semestre están. Entonces tenemos que ir cortando y dando forma. ¿Me sigue? Por Exacto, ejemplo, dándole. exactamente. Por ejemplo, lo que quiera investigar sobre contaminación ambiental. Él no me mencionó sobre cuántos ríos va a trabajar. ¿Me sigue? ¿Cuál río? ¿Cuál arroyo? O sea, ¿Santiago o va para La Vega también? Entonces tenemos que ir delimitando todo. ¿Me sigue? Si tú lo delimitas, tu trabajo va a ser más fácil. Entonces, vamos a suponer que tú quieres trabajar con, por ejemplo, internos que están rotando en social y lo que están rotando en cirugía. Hágalo ahora en picot para eso. Trastorno de sueño es esos dos grupos de internos. Ajá. Ok. P. ¿Cuál es la población? La población sería entonces los internos que están en esas dos rotaciones solamente. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuál es el factor de la exposición que tú estás investigando? El trastorno de sueño. Exacto. Entonces, ¿qué está haciendo? Una comparación. ¿Entre quiénes? Entre los dos grupos, los que están en la rotación de cirugía y los que están en la rotación del social. Excelente. Y entonces, ¿qué tú buscas? Que yo busco en cuál grupo hay más trastornos de sueño de los dos. Excelente. ¿En qué tiempo tú vas a hacer esto? El tiempo puede ser 2 meses o Sí, 2 depende meses. de tu tiempo, porque tú tienes que calcular qué tiempo tú tienes para graduarse, ¿sí o no? Exacto. Ok, perfecto. Ya están bien claros, ¿no? Todos. Podría ser, por ejemplo, en cuanto al lugar, que también tenemos que ponerlo. Sí, Podría ser solo con estudiantes de la UAS o puede ser con estudiantes de otras universidades, que sean internos de esas áreas. sí, pero ya cambia todo. Entonces, si tú quieres comparar, tienes que comparar dos grupos de internos de dos universidades que están rotando en cirugía. A ver a cuál de, porque tú no puedes comparar nunca manzana con naranja. Tú tienes que comparar manzana con manzana, me explico. Tú tienes que Sí, comparar, yo sé, yo preguntaba. Sí, tú puedes comparar los internos, por ejemplo, de UTESA con internos de la UAS, pero que están rotando en cirugía. A ver cuál de ellos tiene mayor trastorno de sueño. Pero tú no puedes comparar, por ejemplo, internos de UTESA que están rotando en cirugía con los internos de la UAS que están rotando en ciencia social. ¿Me están entendiendo? Porque tú no puedes hacer esa comparación. Sí, yo preguntaba por eso, que si se podían incluir todos los internos, aunque fueran de otra universidad. Dígame. Dime. Ok, seguimos. No, que mi duda era esa. ¿Qué era? Dime. Que la duda mía era que si es eso, que si solamente ya con ser internos de una de esas dos rotaciones ya se podían incluir, aunque claro, sería... No se escucha, ¿eh? No. Hágame la pregunta otra vez. No, no es una pregunta. Yo digo
y solamente ya el hecho de que fueran internos de una de esas rotaciones podían ser incluidos, aunque fuera de otra universidad, pero ya usted contestó. Sí, sí. La población eliges tú, pero tú tienes que ver cuál es el proceso. Si la universidad de UTESA te permite hacer ese trabajo o no, porque es otra cosa. Porque Ya si sí. el comité de ética de ellos no lo permite, tú no puedes aplicar. Recuerda que FINER, una de las cosas era ética. ¿Me entiendes? O sea, si tu estudiante no tiene permiso de su comité de ética, tú no puedes ir a hacer estudios con él. Ok. Entonces, tipo de pregunta de investigación. Puede ser primaria, puede ser secundaria. Entonces, la pregunta primaria son preguntas principales. Son una sola pregunta, ayudan a construir y adaptar el objetivo general, se relacionan con el planteamiento de hipótesis y por lo general solo es una pregunta principal. Vamos a ver eso. Es un ejemplo. Dice, evaluación del proyecto de prevención. Vamos a suponer que a ti te interesa evaluar un proyecto de prevención de infección por VIH en hospital tal, según los ciudadanos. Es una pregunta de investigación. Todo el mundo está viendo, ¿no? Es una pregunta. Quiero saber cómo la gente de la zona, de la provincia, están evaluando ese proyecto de prevención. Entonces, ¿cómo hago la pregunta? Aplico FINER, veo que es factible, interesante, todo, novedoso, todo. Aplico el PICOT, veo todo está bien. Ahora quiero formular mi pregunta. ¿Cómo hago la pregunta? Leyendo eso. Esa es mi inquietud, ¿sí o no? Mira la pregunta. ¿Se cumplen las expectativas de las acciones de este proyecto según los ciudadanos de la provincia? ¿Se entiende, sí o no? Eso es una pregunta que tú sacas de inquietud que tú tenías. Aplicaste FINER, aplicaste PICOT y te dio excelente. Ok, tú dices, ok, esa va a ser mi pregunta de investigación. Ahora, esa es tu pregunta de investigación primaria. Ese es el primero, ese es principal, que relaciona con objetivo principal, que lo vamos a ver después. Las preguntas secundarias son relacionadas con primaria, pero que no tienen tanta importancia y solamente generan inquietud para otros estudios, que lo vamos a ver después. A partir de ahora, pongan atención. Pregunta principal o primaria se relaciona con objetivo principal. Preguntas secundarias se relacionan con, ¿ok? Por ejemplo, investigar trastorno de sueño, ¿sí? Tu pregunta principal va a ser ¿qué? Vamos a ver, formúlame la pregunta principal tuya. Ella salió, doctor. Ok, Parece que se le cayó. ok. ¿Quién puede formular una pregunta sobre tesis de ella? Una pregunta de lo que hablamos, comparando dos trastornos de sueño entre dos grupos de internos. Uno que está rotando en social, otro en cirugía. ¿Cómo podemos formular? Vamos. Formula una pregunta simple. Lo elijo yo entonces. Ah, pero todo, ok. Ahí está. Ah, pero nadie quiere hablar. Doctor, se le está frizando el video. Ok. ¿Me está escuchando? Ahora sí. Ok.
que si algún voluntario quiere formular una pregunta de investigación de lo interno. Cualquiera. Doctor, en ese caso podríamos preguntar cuántas horas duerme cada interno por día. No. Pregunta de investigación. ¿Cuál era la inquietud que ella tenía? Los trastornos del sueño que existen. Pero ¿entre quiénes? Entre los internos. Pero habla duro. ¿Quién está hablando? Entre los Habla duro, habla duro. y los internos de PESA, de la rotación del ciclo social y de cirugía. Pero no se escucha nada. Habla duro, muchacha. Debe ser la señal entonces. No es señal, es que tu voz está como que a ti te dio COVID y recuperaste, está en proceso de recuperación. Alguien que habla duro, vamos a ver. Doctor, Roana, podría ser, Ajá, sí, dime, ¿quién? Cualquiera. Sí, podría ser cuál de los dos grupos presenta un mayor porcentaje en cuanto a trastorno del sueño se refiere. sí, pero ¿cómo lo formulamos? ¿Cuál es el porcentaje de trastorno del sueño entre el grupo de internos que rotan por medicina? Recuérdate que tú estás haciendo una comparación entre dos grupos. Recuerda la comparación, el PICOT, el C decía comparación. Si tú estás comparando, haciendo una comparación entre dos grupos. Ok, O sea, doctor, podría... Ay, perdón. Sí. No, continúa. Continúa, Emily. Continúa. Ok, gracias. Ok, Emily, después de ti. No, continúa tú con, tal vez tú lo tienes más claro la idea, y así el doctor nos aclara. Pero haga una comparación entre los dos. Ok, gracias. O sea, una pregunta más o menos que si hacen servicios, pero no sé si esa rotación, una tiene servicio y la otra no, o cada cuántos días tienen servicio, porque eso influye. No, usted está yendo demasiado profundo. Es una pregunta general, principal. Mire lo que, la pregunta es, ¿cuál era la inquietud de nosotros? Que si hay trastorno de sueño, dependiendo, ¿qué estamos comparando? Dos grupos, ¿sí o no? Estamos comparando dos grupos. Queremos saber si hay mayor trastorno de sueño en los internos que están rotando ¿en qué? En cirugía. ¿Sí o no? Sí. Sí. Usted dijo que lo de cirugía y lo del ciclo social. Exacto. Nadie habló de servicio, nadie habló de que, no. Nosotros estamos haciendo una comparación entre dos grupos de internos. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que los que están rotando por cirugía tienen mayor trastorno de sueño. Entonces, ¿cómo haremos la pregunta? Y los internos, vamos. Hagan una pregunta. Ay, Jesús Santísimo. 62 cerebros. Hagan una pregunta. No tengan miedo. Vamos. Emily, vamos. Doctor, entonces, Sí. podría ser como ¿cuál grupo de internos de los dos presenta mayor trastorno del sueño? Sí, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tú quieres demostrar? Tú dices, si los internos que están rotando tú quieres demostrar, los internos que están rotando por cirugía tendrán mayor trastorno de sueño comparado con los internos que están rotando por ciencia social. ¿Eso es una pregunta o no? Sí. ¿Ya? Eso es una pregunta.
O tú quieres demostrar, dice, queremos demostrar si es verdad que los que rotan por cirugía tienen mayor trastorno de sueño. Esa es la pregunta. Pero nadie habló no estamos hablando si hora de servicio lo hace. La pregunta principal es esta. Por ejemplo, de los ríos. Vamos a hacer una pregunta de contaminación ambiental. A ver, ¿dónde está la contaminación? El muchacho de la contaminación. Por este lado, doctor. Vamos, dime. Hago una pregunta. Podría ser... Puede ser, ¿qué tipo de contaminación existe en Ajá. río, ¿cómo se llama ese río de Santiago? ¿Cómo de se llama Yaque. el río? De Río de Yaque. Yaque. El Puede tipo. ser una- que- Sí, o tú comparas dos ríos. Dime dos ríos que están en región de Cibao. bueno, el Yaque del Norte y en la región de Ciudad podría ser el de Jamao al Norte, porque de Jamao al Norte no se ve tan contaminado. Tú puedes hacer una pregunta. Si la contaminación en Yaque del Norte es mayor que la contaminación de otro. ¿Sí o no? Ok. Sí, se Una puede. pregunta. No tengan miedo de hacer la pregunta. Solamente ustedes tienen que aplicar el FINER y el PICO. Y de ahí sacan una pregunta. Simple, una pregunta principal. ¿Entendido? Su trabajo va a ser para la semana próxima una pregunta, formular una pregunta de investigación, aplicando PICOT y FINER. ¿Está bien? Perfecto. Y me lo van a enviar esto en formato de Word. Lo van a enviar a Beandri. Beandri me lo va a enviar a mí después. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Entonces, ya falta poco para terminar. Entonces, la pregunta, ahorita estábamos diciendo, puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser amplia, puede ser estrecha. ¿Qué significa amplia y estrecha? Por ejemplo, si yo hago una pregunta muy amplia, no voy a poder responder. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta amplia con niveles de trastorno de sueño. Si yo digo, quiero investigar trastorno de sueño entre los internos que están rotando en cirugía y ciencia social, pero en el país entero. Es una pregunta muy amplia, ¿sí o no? ¿Es factible hacer esto? Imposible. No, tendría que desplazarse a muchas regiones. Entonces yo tengo que estrechar la pregunta y llevarlo, por ejemplo, ¿a qué? Al hospital Seguro Social. ¿Me siguen? Entonces, contaminación ambiental en todos los ríos de República Dominicana. ¿Puedo hacerlo? No. Es una pregunta muy amplia. Entonces tengo que hacer una pregunta que estrecha. Esa es la diferencia entre pregunta amplia y pregunta estrecha. Ahora, ahí pueden ver la ventaja y desventaja de esa pregunta, porque si es muy amplia, usted no tiene ni tiempo ni dinero para hacerlo. Entonces tiene que ser lo más limitado posible para que puedan realizar su trabajo de tesis. Ahora, esta es la parte final. Vamos a ver. Ya yo tengo mi inquietud, yo sé que lo que voy a hacer. Apliqué FINER, apliqué PICOT, ¿sí o no? Tengo mi pregunta de investigación. Ahora, quiero de esa pregunta de investigación sacar un título para mi investigación. ¿Cuál es el título de mi tesis? ¿Están listos para... Mira, ese es un método científico para enseñarte cómo se hace un título.
¿Está bien? ¿Están listos? Levanten la mano si están listos. Bueno, algunos no tienen la mano, no los veo. Levantan la pata entonces. ¿Ya están listos? Ah, bueno. Algunos están en la cama, durmiendo. Ok, vamos a ver. Quiero llegar de pregunta de investigación a título. Perfecto. El título es una representación de pregunta de investigación. O sea, después de pregunta de investigación viene el título. Debe presentar realmente lo que se desea investigar. Estar directamente relacionado con el objetivo general de la investigación. Ok. Por favor, si no estaban poniendo atención hasta ahora, por lo menos pongan atención ahora. Concéntrese. Esa es la parte más importante. Traten de no dormir por los próximos 5 minutos. Ok. Vamos a ver. Miren. Lo que está en el medio de QP dice dónde vamos a hacer el trabajo. Ya tú tienes preguntas de investigación, ¿no? Entonces tú preguntas, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿En hospital? ¿En universidad? ¿En un río? ¿En Boca Chica para ver cuántos muertos tienen los cangrejos? ¿A quién lo vamos a hacer? ¿A los estudiantes de medicina, los internos, a los ríos o a los cangrejos? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué? Esa es la parte más importante. ¿Qué estamos buscando? Ahí ponemos P. ¿Por qué? Vamos bien hasta ahora. Ok. Este lado pongo la causa. Este lado pongo consecuencia. Y este lado pongo aporte que voy a hacer con mi investigación. ¿Están bien claro eso? Mírenlo bien para poner un ejemplo. Un ejemplo. Formulé una pregunta de investigación. Si niveles de estrés puede afectar calidad de sueño entre las enfermeras del hospital X. Mira, muy parecido a lo que quería hacer la doctora. Si niveles de estrés puede afectar calidad de sueño entre las enfermeras del hospital tal. Esa es mi pregunta de investigación, ¿sí? Ya apliqué Thinner, Picot, ya tengo la pregunta, ahora voy con título. Ok. ¿Qué dice la primera letra? Era ¿dónde? ¿Sí o no? ¿Dónde vamos a hacer? En hospital. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? Después de ¿dónde? ¿A quiénes lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Enfermeras. Bien. Exacto, enfermeras. ¿Y cuál era la otra pregunta? Era ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Exacto. ¿Qué estamos buscando? Calidad de sueño. Ok. Ahí vamos bien. Entonces, la causa. ¿Qué está causando cambio de calidad de sueño esas enfermeras? Niveles de estrés. ¿Sí o no? Bien, esa es la causa. ¿Y cuál es la consecuencia si ellos tienen estrés y no están durmiendo bien? ¿Qué consecuencia puede tener? Maltratar a los pacientes. ¿Sí o no? Esa es la conciencia. ¿Y por qué quiere hacer? Dice, mira, como estas enfermeras no están durmiendo bien, tienen mucho estrés y están maltratando a los pacientes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar horas de trabajo de ellos. ¿Estamos bien claros? Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo yo hago mi título? ¿De dónde saqué todo eso? De mi pregunta de investigación. Ahora, ¿cómo yo voy a construir mi título? Es fácil. Lo que nunca falta es esta. Siempre eso debe estar dentro del título. ¿Qué debe estar dentro del título? El por qué. ¿Qué estamos haciendo? ¿Calidad de qué? De sueño. Otro era, de la doctora, era trastorno de sueño entre lo interno. ¿Sí o no? Lo pongo aquí.
El otro era contaminación ambiental en los ríos, lo pongo aquí. ¿Bien? Entonces eso debe estar dentro del título. Esa palabra no puede faltar dentro del título. Ahora bien, ya tengo problema identificado. Esa palabra debe estar dentro del título. Esa es mi pregunta de investigación. Estoy construyendo el título y esa es una de las palabras, frases que tengo que poner dentro del título. ¿Qué más tengo que poner dentro del título? Tengo que poner, aquí tengo calidad de sueño, ¿sí? Lo puse eso aquí. Ahora tengo que poner, o pongo estrés, o pongo qué, o sea, la causa, o pongo consecuencia, o pongo el aporte. Entonces, el título es una combinación, es entre el por qué, más, o sea, y, o estrés. O lo pongo maltrato, o pongo qué, disminuir niveles de sueño. Entonces, vamos a construir ahora el título. Calidad de sueño y niveles de estrés en las enfermeras que trabajan en el hospital tal, en tiempo tal, en 2020. O digo, calidad de sueño y maltrato a los pacientes entre las enfermeras que trabajan en el hospital tal, el tiempo tal. Hospital Cabral Ibáez en junio, qué sé yo, agosto 2020. O digo, no, a mí no me gusta eso. Vamos a poner calidad de sueño y disminución de horario de trabajo entre las enfermeras que trabajan en el Hospital Cabral Ibáez del tiempo junio-agosto 2020. Ya construí mi título. Eso fue por ahora. Preguntas. Pregunta hasta ahora. Doctor, en Diga. cuanto a la cantidad de palabras del título, siguen siendo 20. Mira, esos detalles después nosotros vamos a hablar. Primero, déjame explicar algo antes de cerrar mi presentación. Pongan atención. ¿Qué estamos haciendo? O sea, lo que estábamos haciendo antes. Nosotros agarramos y decimos, vamos a estudiar calidad de sueño. Mira, saltamos esto entre las enfermeras que trabajan en el Hospital Cabral Ibáez. ¿Me siguen? Ya yo no hablé ni de estrés, ni del maltrato a los pacientes. ¿Usted cree que eso tiene razón de ser? Buscar calidad de sueño en la enfermera sin saber o sea, buscar calidad de sueño. Y eso no dice absolutamente nada, es algo vago. Lo que estábamos haciendo hace 8.000 años. Niveles de ansiedad entre los internos. ¡Bum! De ahí salen para acá. Ajá, ¿y qué yo quiero enseñar? Nada. Ese es un estudio que nada más voy y ve, ¿tú tienes estrés? Sí, ok, pum. ¿Tú no tienes estrés? No tengo, ya. Ese es mi trabajo. Eso no es un trabajo ni científico ni nada. Eso no significa nada. Ahora, construyen el título así para que vean que tiene sentido. Mira una investigación que usted ponga. Calidad de sueño entre las enfermeras del Hospital Cabral Ibáez. Eso es algo muy vago, muy amplio. No tiene nada que aportar. Ahora ponga calidad de sueño y su relación con estrés, o relación con relación con niveles de estrés entre la enfermera. ¿Cuál suena mejor? ¿Cuál suena más interesante? Obviamente la segunda. Seguro. Entonces, ¿qué estamos haciendo hace muchísimos años? Nada, solamente estamos yendo de problema hacia la población, pero estamos obviando causa
consecuencia y aporte. Entonces no estamos haciendo nada. Tú dices, vamos a ver prevalencia de pacientes diabéticos en hospital. Ajá. ¿Y qué tú quieres demostrar? Vamos a suponer que son 200. ¿Y qué tú quieres decir con esto? ¿Es mucho, poco, medio? O sea, ¿cómo es ojo por ciento? ¿Qué tú quieres aportar sabiendo cuántos diabéticos van a consultorio acá? Nada. ¿Me están entendiendo? No estamos haciendo nada, buscando incidencia, prevalencia. Nada, nada. Ahora, yo digo, déjame ver la cantidad de pacientes diabéticos que van a consultorio tal y su adherencia al tratamiento. Ven que viene y su adherencia al tratamiento. Ahora tú estás haciendo algo interesante, ¿sí o no? No es nada más ir a contar cuántos diabéticos llegan aquí. Ajá. ¿Qué me importa eso? ¿Qué aporta eso? ¿Es algo novedoso? ¿Es algo interesante? Nada, absoluto. Cuando tú aplicas Finer y Picot, tú ves que eso no funciona para nada. Y al final hacen algo que no aporta nada, ni da ni fa ni fu. ¿Me siguen? Ahora, usted va a aplicar todo ese conocimiento y la fórmula que yo lo puse ahí para hacer el título, eso lo van a usar y van a preparar su título para la semana que viene. Pregunta hasta ahora. Pregunta. Yo, doctor, yo. Dígame. Buenas tardes. Bueno. Me interesa saber, con relación a los temas de la tesis, los posibles temas, las preguntas, ¿qué usted nos sugiere? Porque usted ha dado ejemplos muy interesantes realmente, pero muchas veces se salen de nuestras manos esos temas con relación a la situación actual que estamos viviendo, el COVID. Se Entonces, escucha. ¿no se escucha? Ahora sí, sí. Ok. Que no se escucha nada. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Ok. Entonces le preguntaba que esos temas que usted ha recomendado, ha dado como ejemplo, son muy útiles y son muy interesantes. Sin embargo, en medio de la situación del COVID que estamos viviendo, ¿qué sugerencias usted nos podría dar para encontrar o verificar un tema que sea factible y que tenga los demás elementos que ya Sí. se mencionó? Ya yo hablé de eso, todavía no tenemos órdenes concretos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, esas decisiones se toman allá en universidad. El consejo tiene que tomar una decisión. Lo que estamos haciendo ahora, estamos dando la clase de metodología de investigación. Vamos a ver de ahí hasta la semana que viene. Me dan una respuesta. Pero desde ahora usted puede ir pensando en los estudios que no necesitan trabajo en campo. Me explico. Por ejemplo, investigar cosas que pasan entre ustedes, ¿no? Que pueden hacerlo con un formulario vía WhatsApp. ¿Sí? Medir niveles de estrés, nivel de ansiedad, de todo. Violencia intrafamiliar. Todo lo que se puede hacer con formularios. ¿Me siguen? Esa es una opción. Hasta ahora. La recomendación es mía. Desde ahora vayan pensando sobre trabajos que no necesita ir a hospital, ni clínica, ni ningún lado, sino que se pueda hacer con formulario. ¿Entendí, Stephanie? Sí, doctor, gracias. Sí. Mira, hay métodos de, o sea, cuestionarios que usted puede mandar. Hay muchas formas. Uno que se llama Monkey, hay muchos. Hay Google Classroom también hay mucho, pero vayan pensando en qué tipo de trabajo que lo van a hacer en el futuro, que no necesita ir a buscar ningún documento en un hospital, ni ver un paciente de cerca, ni ir a los barrios, ni que pesar, ni tomar la presión arterial de nadie. Que sean puramente observacional vía cuestionario. Hay mucho que yo estoy mencionando, ¿no?
medir niveles de estrés, niveles de ansiedad entre los internos, medir niveles de estrés y ansiedad entre la población. Pueden medir también trastornos de sueño en tiempos de pandemia entre los estudiantes. Esas son las ideas. Hay muchas más ideas que usted puede ir pensando de ahí a la semana que viene y así podemos discutir. Pero aplicarán Picot, Feiner y Picot y preguntas de investigación y van a buscar su título para la semana que viene. ¿Bien? Está bien. Ok. Nada. Enviarán la tarea en formato de Word a Beatriz. La fecha máxima tiene que ser antes, el martes, tienen que mandarlo todo. Vamos a poner miércoles. ¿Está bien? Así yo lo reviso antes del viernes y hablamos sobre sus títulos. Doctor, Perfecto. ¿cuántas clases van a ser los viernes a las 5? Sí. Por ahora vamos a ponerlo, tentativamente lo viernes a las 5. Yo les envío mi correo por el grupo de WhatsApp. Está bien, está bien. Nada, si no tienen otra pregunta, ya me tienen cansado. Doctor, una Dime. pregunta. Dime. Antes de usted cerrar ya. Sí. ¿Usted cree que se podría elaborar algún trabajo? O sea, yo trabajo en una clínica y de hecho tengo que ir obligatoriamente todos los días porque yo trabajo ahí. ¿Usted cree que se podría desarrollar un trabajo con relación a ese tipo de pacientes? Son pacientes con... No entendí. Dime otra vez dónde. O sea, yo trabajo en una clínica, ¿verdad? Ok. Pero yo tengo que ir diario de todo modo. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que yo pueda desarrollar mi trabajo en base a esos pacientes que asisten a esa clínica? Son pacientes... ¿Dónde tú trabajas? En Oncocer. Oncocer. ¿Pero de qué tú quieres trabajar allá? Tienes que buscar tu tema. Eso es, si podría elaborar mi tema en base a Sí. algo que yo piense de ahí. Sí. Pero primero tienes que verificar si es factible. Si te dan permiso a recolectar datos. Perfecto. Es el primero que tienen que hacer. Ir donde la dirección y decir, mira, yo quiero trabajar sobre tal cosa. Cualquier cosa. Puede ser niveles de estrés, ansiedad en el paciente oncológico. O puede ser cualquier cosa. Pero primero tiene que ir donde la dirección a ver si te Se frizó. permiten. Ese es el primero. ¿Entendió? Se cortó lo último que dijo. ¿Entendió? Sí. No, digo, primero factibilidad. Tiene que ser factible. Pregunta primero, vas mañana y tú dices, mira, yo puedo trabajar con mi tesis, pero primero tú tienes que llevar el título, tienes que ir pensando qué tú vas a hacer. Entonces, si te permiten, amén, como no, tú puedes hacerlo. Perfecto, muchas gracias, doctor. A su orden. Si no tienen más preguntas... Doctor, una pregunta. Ajá, sí, diga. Con respecto a la tarea que hay que entregarle el miércoles, ¿el título se va a preparar individual como clase de metodología o se va a preparar en grupos como vamos a trabajar para la tesis? No, por grupo. Ya ustedes son grupos, tienen que pensar en grupo. Ok, perfecto. Como grupo. Entonces usted manda grupo tal y aplican, mira, tienen que aplicar el Feiner y Picot como yo lo dije, ¿no? La inquietud, Feiner, Picot, pregunta de investigación y título. Así en orden. Ok, perfecto, gracias. Sí, a su orden. Nos vemos entonces, cuídense mucho. Cuídense, doctor. Bye, bye. Cuídense los demás. Bye. Bye. Bye.